Saludos a todos. Hoy venimos a hablar del impresionante choque que tuvo lugar ayer entre dos de los colaboradores más mediáticos de Ni que fuéramos. Lo que ocurrió en el plató fue de dimensiones colosales. Un auténtico huracán de tensión se desató en directo cuando Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizaron un enfrentamiento digno de ser recordado como uno de los momentos más álgidos en la historia del programa. Todo comenzó en una tarde que aparentaba ser tranquila, con los colaboradores listos para debatir los temas del día. Sin embargo, la calma se hizo añicos en el instante en que Kiko Matamoros, con su característico tono pausado pero afilado, lanzó una información que cayó como una bomba en el plató. Ante la mirada atenta de sus compañeros y del público, el tertuliano reveló que Jesulín de Ubrique llevaba tiempo transfiriendo mensualmente la cantidad de 1.200 euros a su hija Andrea Janeiro en concepto de manutención. Nadie en el plató se lo esperaba. Era un dato que había permanecido en el más absoluto hermetismo, lejos del alcance de la prensa y la opinión pública. Sin embargo, Matamoros lo soltó sin titubeos, convencido de que su información era verídica y relevante. Los segundos posteriores a su declaración estuvieron marcados por un silencio absoluto. Todos procesaban lo que acababan de escuchar. Pero la primera en reaccionar fue, como era de esperarse, Belén Esteban. Su rostro se transformó en una expresión de incredulidad, que poco a poco fue tornándose en rabia. Su respiración se aceleró y, sin pensarlo dos veces, estalló en contra de su compañero. Con el tono elevado y una mirada que reflejaba su furia, le espetó a Kiko que no tenía ninguna vergüenza y que con qué derecho se atrevía a hablar de un tema tan personal y delicado. La indignación era palpable en su voz y en sus gestos. Se levantó de su asiento, señalándolo con el dedo, exigiéndole explicaciones inmediatas. Era evidente que el comentario de Matamoros había tocado una fibra extremadamente sensible. Pero lejos de recular o disculparse, Kiko Matamoros se mantuvo firme. Con su característica frialdad, intentó hacerle ver que no había revelado nada que no fuera cierto. Explicó que la información le había llegado de una fuente de confianza y que estaba verificada. Además, defendió que no veía cuál era el problema en que se conociera ese dato, pues, a su juicio, se trataba de un asunto de interés público. Sin embargo, Belén no estaba dispuesta a aceptar su justificación. Para ella, lo que había hecho Kiko no era solo una falta de respeto, sino una invasión directa a la intimidad de su hija, quien, desde siempre, había preferido mantenerse alejada del ojo público. Elevando aún más el tono, le dejó claro que él no era nadie para ventilar ese tipo de información y que estaba cruzando una línea que no debía traspasarse. La tensión iba en aumento y el ambiente en el plató se volvía cada vez más irrespirable. Los demás colaboradores observaban la escena sin atreverse a intervenir, hasta que María Patiño, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió tomar la palabra. Con un gesto serio, miró a Kiko y le dijo que entendía que como periodista y colaborador su labor era informar, pero que había ciertos temas que requerían un mayor nivel de sensibilidad y respeto. Recordó que Andrea Janeiro nunca había querido formar parte del mundo mediático y que no era justo ponerla en el foco de la polémica de esa manera. Pero Matamoros, lejos de sentirse acorralado, mantuvo su postura con la misma firmeza de siempre. Con un tono más calmado pero sin ceder ni un ápice, insistió en que la información que había compartido no era ningún ataque ni representaba ninguna difamación. Para él, se trataba simplemente de un dato real que había salido a la luz y que no tenía por qué ser tratado como un escándalo. Belén, con la adrenalina a una flor de piel, volvió a insistir en que no todo lo que se sabe tiene que ser contado y que, por encima de cualquier exclusividad, hay límites que no deben sobrepasarse. La discusión se tornó cada vez más intensa, y la presentadora del programa tuvo que intervenir para intentar calmar los ánimos y devolver la conversación a un terreno menos hostil. El clima en el plató alcanzó niveles de tensión insoportables y la disputa entre Belén y Kiko, lejos de apaciguarse, se avivó aún más. La de Paracuellos, completamente fuera de sí, alzó la voz con una mezcla de enojo, frustración e incredulidad. A medida que el enfrentamiento avanzaba, su indignación se hacía cada vez más evidente. Tras varios minutos de dardos cruzados, finalmente explotó. Con los ojos encendidos y un gesto desafiante, decidió acabar con el misterio y, sin rodeos, confirmó la información que había generado toda aquella polémica. Dijo sin titubear que, efectivamente, Jesulín le estaba enviando a su hija 1.200 euros todos los meses. Lo dijo sin miedo, sin esconderse, con un tono que desafiaba a todos aquellos que habían convertido ese dato en un escándalo. Preguntó con sarcasmo si realmente eso era algo tan relevante, si a alguien le debía importar lo que hacía su hija con ese dinero. Y, sin dudar, aclaró que Andrea no estaba despilfarrándolo ni haciendo nada indebido, sino que lo estaba ahorrando con la intención de poder comprarse su propio hogar y alcanzar su independencia.
Sus palabras retumbaron en el estudio como un trueno. En cuestión de segundos, el plató se convirtió en un hervidero de reacciones. Los rostros de algunos colaboradores reflejaban auténtica sorpresa, mientras que otros miraban a Belén con una mezcla de compasión y preocupación. La presentadora intentó recuperar el control de la situación, pero el momento ya se había escapado de sus manos. La audiencia en redes sociales no tardó en hacerse eco del momento, convirtiéndolo en tendencia instantánea. Los comentarios y opiniones inundaban las plataformas digitales, cada espectador dando su punto de vista, defendiendo o cuestionando a los protagonistas de aquel tenso episodio televisivo. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por llegar. Cuando parecía que la discusión había alcanzado su punto álgido, la presión emocional fue demasiado para Belén. La indignación, la impotencia y la tristeza se fusionaron en su interior hasta que no pudo más. Su voz, que hasta ese momento se había mantenido firme, se quebró. Sus ojos, encendidos por la furia segundos antes, comenzaron a llenarse de lágrimas. Miró directamente a Matamoros, y con una mezcla de reproche y dolor, le lanzó una de las frases más demoledoras de la noche. Le recriminó que, antes de soltar semejante información en directo, debería haber tenido al menos la decencia de consultarle. Con la voz entrecortada, le recordó que él sabía perfectamente lo mucho que ese tema le dolía y que, lejos de ser un simple comentario informativo, lo había expuesto de una forma que solo conseguía lastimarla. En ese momento, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Era como si todo el plató estuviera conteniendo la respiración, esperando la reacción de Matamoros. Por primera vez en toda la noche, el colaborador, quien hasta entonces se había mostrado imperturbable, pareció dudar. Su expresión cambió. Su tono perdió parte de esa dureza característica y adoptó un matiz más conciliador. Trató de justificar su postura asegurando que jamás fue su intención hacerle daño. Explicó que entendía que el tema le resultara doloroso, pero que en ningún momento pensó que iba a afectarla hasta ese punto. A pesar de su aparente intento por suavizar la situación, sus palabras no lograron calmar a Belén, quien, completamente desbordada por la situación, se cubrió el rostro con ambas manos. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas y sus compañeros, entre ellos María Patiño, se apresuraron a acercarse para ofrecerle consuelo. La tensión en el plató era casi insoportable. La presentadora intentó tomar las riendas, pero era evidente que el ambiente se había tornado demasiado denso. Finalmente, incapaz de soportar la presión, Belén se levantó y abandonó el estudio. Se alejó sin mirar atrás, dejando tras de sí una sensación de pesadez y un equipo completamente desconcertado. En cuestión de minutos, lo sucedido se convirtió en el tema más comentado de la noche. No solo en redes sociales, sino en todo el ámbito televisivo. Los programas de entretenimiento, los medios digitales y los espectadores debatían sin descanso sobre lo ocurrido. Algunos defendían el derecho de la colaboradora a proteger la privacidad de su hija, mientras que otros argumentaban que, en un medio público, todo era susceptible de ser comentado. Pero ahora, lo que realmente queda en el aire es la gran incógnita que todos se plantean. ¿Se pronunciará Jesulín de Ubrique sobre esta controversia? ¿Decidirá Andrea Janeiro romper su silencio ante el revuelo mediático que se ha generado en torno a su vida personal? Lo único cierto es que Ni que Fuéramos ha sido testigo de una de sus tardes más incendiarias, y todo indica que esta historia no ha hecho más que comenzar. ¿Cuál es vuestra opinión sobre todo lo que ha ocurrido en el plató? Ha sido, sin duda, uno de los momentos más tensos que se han vivido en Asterisco Ni que Fuéramos Asterisco, y ahora me gustaría saber qué pensáis al respecto. ¿Creéis que Kiko Matamoros actuó de manera correcta al compartir una información tan delicada en pleno directo sin haberlo hablado previamente con Belén Esteban? ¿Pensáis que, al tratarse de un dato privado sobre la hija de su compañera, debería haber mostrado más consideración y tacto antes de hacerlo público? Hay quienes defienden que él simplemente cumplió con su labor como colaborador del programa y que, si tenía acceso a un dato de interés público, estaba en su derecho de compartirlo sin ningún tipo de restricción. Otros, en cambio, consideran que, por una cuestión de ética y compañerismo, lo mínimo que debería haber hecho es comentárselo antes a Belén para evitar que la noticia la tomara por sorpresa y la afectara de esa manera. Pero más allá de lo que hizo Kiko, la reacción de Belén también ha sido muy comentada. ¿Qué os parece la forma en la que respondió? ¿Os parece que su enfado fue completamente justificado y que tenía todo el derecho del mundo a reaccionar así, considerando que estaban hablando de su hija y de su vida privada? ¿O pensáis que su reacción fue exagerada y que, al final, en un programa de televisión, es normal que se traten estos temas y que debería haberse tomado la situación con más calma? Hay quienes defienden que su enfado es comprensible, ya que siempre ha sido muy protectora con Andrea y no soporta que se hable de ella sin su consentimiento.
Sin embargo, otros creen que su respuesta fue desproporcionada, que debería haberse controlado y gestionado la situación de una manera más serena en lugar de dejarse llevar por la ira y acabar marchándose del plató. ¿Y vosotros, qué pensáis sobre la actitud de Kiko Matamoros? ¿Creéis que lo hizo con la intención de generar polémica y crear un momento televisivo impactante o pensáis que realmente no consideró que la noticia pudiera hacer tanto daño a Belén? Algunos opinan que, dada su experiencia en televisión, sabía perfectamente que aquello iba a provocar una reacción fuerte y que lo hizo intencionadamente para conseguir repercusión mediática. Otros, en cambio, creen que simplemente vio la información como un dato más y no imaginó que tendría semejante impacto emocional en su compañera. También me gustaría saber cómo veis la reacción del resto de los colaboradores. En un principio, la mayoría prefirió mantenerse al margen, pero cuando la situación se descontroló, hubo quienes intervinieron para intentar calmar los ánimos. ¿Creéis que hicieron lo correcto al intentar mediar en la discusión o pensáis que deberían haber sido más contundentes desde el principio para evitar que la situación llegara a ese punto? María Patiño, por ejemplo, tomó partido por Belén y le reprochó a Kiko que debía haber tenido más sensibilidad con el tema. ¿Os pareció acertada su postura o creéis que también se dejó llevar demasiado por la emoción del momento? Lo cierto es que este episodio ha dejado muchas incógnitas en el aire. ¿Pensáis que Jesulín de Ubrique se pronunciará sobre esta controversia o seguirá manteniendo su habitual silencio frente a todo lo relacionado con Belén y su hija? ¿Y qué pasará con Andrea Janeiro? Hasta ahora, ella siempre ha preferido mantenerse al margen de la prensa y no hacer declaraciones sobre los asuntos que la rodean, pero con la magnitud que ha tomado esta polémica, ¿creéis que en algún momento decidirá dar su versión o seguirá guardando silencio como ha hecho hasta ahora? Como veis, este tema da mucho de qué hablar y por eso quiero conocer vuestra opinión. No dudéis en dejar vuestros comentarios y compartir vuestra perspectiva sobre todo lo que ha ocurrido. Eso sí, como siempre os digo, debatamos con respeto, sin insultos ni descalificaciones, porque aquí buscamos opinar y analizar los acontecimientos sin caer en ataques personales. Además, si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más contenido como este, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguna novedad y, por supuesto, dejar vuestro like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos lo mejor de la actualidad televisiva. Como siempre, os mando un beso enorme a todos y nos veremos muy pronto en los próximos vídeos con más debates, más noticias y más momentos que seguro que darán mucho de qué hablar. Nos vemos en el siguiente vídeo.